Allí donde están paraditos, bendito sea el Señor. Y yo sé que tengo la expresión esa. Vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos capítulo 12, del 14 al 21. Y sí, lo vamos a leer un poquito rapidito. El libro ese de Romanos. La parte es Romanos capítulo 12, versículo 14 al 41. Yo trato de preparar todo esto y todavía me cuesta tiempo, todavía me cuesta armar estas cosas, no sé por qué, pero ahí voy poco a poco. Voy a tratar de hacerlo de esta manera. Espero les sirva, porque también quiero que sea visible para los hermanos que nos están viendo en cualquier parte del mundo a cualquier hora. Así de repente tal vez doy alguna cita equivocada o algo y ustedes me puedan seguir también. No todo el tiempo voy a poder hacerlo así porque a veces no me alcanza y me cuesta, a veces Bueno, leemos Romanos capítulo 12, 14, 21. Y esto que vamos a leer dice: bendecid, oiga bien, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Pueden sentarse. Y como decía el otro día, el fin de semana pasado, y como vuelvo a repetir hoy, no es que yo me proponga traerlo de esta manera, fijándome en situaciones que estén sucediendo con alguno de ustedes, o que yo sepa de alguien que está sucediendo. No, ese es el orden que llevamos. Estamos ahorita en el Salmo 129. Ese es el orden que llevamos, desde el Salmo 120 hasta el 134. Sé que me he adelantado, los que están viendo los videos ya saben que ya llegamos hasta el 134, porque no lo he llevado en el orden exacto, así como están, sino que cambiándolos y alternándolos para llevar una continuidad. Este sería el Salmo 129, como dije, este sería el 10º Salmo de los salmos graduales, de los cantos graduales, de los cantos de las gradas, de los cantos ascendentes, de los cantos de los peregrinos. Tiene varios nombres dependiendo de la versión que usted tenga. Y eso significa que eran los salmos que cantaban el pueblo de Israel cuando iban llegando al templo de Jerusalén, y también cuando se iban retirando, Salmo 134, cuando se iban retirando del templo y dejaban a los sacerdotes encargados. Por ahí va, ya lo he explicado anteriormente. Pero entonces, Salmo 129, fíjense cómo acabamos de leer. Lo que acabamos de leer, lo que Pablo escribía a la iglesia en Roma. Les hace y les dice: sé que tienen enemigos, sé que hay gente que no los traga, pues, gente que no los soporta, pero aún con ellos vayan. Si saben que tienen necesidad, vayan con ellos. Hubo una vez un hombre que estaba un vecino por ahí, y el vecino tenía un lugar hermoso, plantado de mucho arbolito de manzana precioso, y aquello tenía su huerta de manzana. Y el vecino no soportaba ver los árboles hermosos que este hombre tenía, porque resulta que de donde llegaba el cerco, la cerca, la valla, como le quieran llamar, como le llaman en su país, el lindero, el límite del terreno, el terreno de este vecino enojado era pura arena y no le producía nada. Y decía: ¿cómo quisiera yo tumbarle la valla a ese hombre y ganar? Y bueno, eso voy a hacer. Vecino, vecino, ¿cómo está? Soy su vecino de aquel lado, perdone que nunca he venido a visitarlo en 30 años que somos vecinos, mire.
Y bueno, sí, vecino, ¿y qué se le puede? Le dice, le compro el terreno. Vecino, usted ya ha venido a visitarme en otras ocasiones y usted siempre ha querido comprar mi terreno. Yo le he dicho que no se lo... Ah, ya vine, sí. Y no me lo vende, no. Le dice, es que no tiene precio, me lo dejaron a mí, yo no lo puedo vender, fue heredado. Todo tiene precio en la vida, todo. Bueno, el terreno no lo voy a vender. Y se va el vecino aquel enojado, ¿cómo le hago? Y dice, bueno, si no me lo vende, entonces se lo voy a arruinar. Y empezó a llevarle una canasta llena de basura. La basura peor de su casa. La llevaba y se la ponía ahí en la entrada de su casita, del vecino que tenía sus arbolitos de manzana bonitos. Y el vecino en la mañana cuando se levantaba, abría su puerta, estaba la canasta de basura. Venía él, la llevaba al basurero y ya la ponía otra vez, entonces acá su canastita. Y al día siguiente la canasta no estaba ahí a la par, vacía, sino que estaba otra vez llena de basura. ¿Okay? Y así sucedía. Entonces pues dijo, y el vecino ahí tranquilo, dice el dueño de las manzanas, esperando. Hasta que una de esas, cuando el vecino vino en la mañana a recoger la canasta vacía, estaba viendo que estaba llena de manzanas. Y otra vez va y desocupa sus manzanas, ok, y se la llena de basura. Y otra vez, hasta que el vecino llegó y le dijo, ya entendí, vecino, perdóneme. Le estaba trayendo a usted de la basura de mi corazón, del odio que yo sentía por usted, y usted me dio de su bendición. No me ha limitado, sino que me está dando de la semilla hermosa, preciosa. Voy a ocupar la semilla esta. Plantó a aquel hombre, cambió su tierra, cambió su actitud, cambió todo, y también le llegó a tener sus manzanitas. Muchas personas llegan y a la puerta de nuestra casa, estoy hablando en sentido espiritual, por supuesto, nuestra casa siendo nuestro corazón, llegan y de la basura de su corazón vienen y nos dejan la canasta de basura. Y tal vez nosotros logramos llenarla de algo y aquellos llegan y están viendo que nosotros no les estamos pagando con la misma moneda. Por eso aquí en Romanos 14, en el último versículo dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de beber, si tuviera sed, dale de beber, si tuviera hambre, dale de comer. Dice, haciendo esto amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. El otro día lo mostré hasta con imagen y todo. Ascuas son carbones encendidos. Imagínense si usted a una persona, la persona esta está trayendo una cacerola aquí en su cabeza, y usted con lo que usted está haciendo le está agregando ascuas en la cabeza de aquella persona. Por último, aquella persona va a terminar tirando aquello, va a decir, oye, ya estuvo, ya entendí que yo solo me estoy quemando con mi propia maldad. Ya no quiero más. ¿Qué puedo hacer para recibir de la misma dulzura que tú tienes en tu corazón? Por años habremos peleado contra alguna persona. La esposa peleando contra el esposo contra la esposa, padre contra hijo, hijo contra padre, madre. Y traemos un pleito, vecino contra vecino, y qué sé yo, tanto eso. Y tenemos aquel pleito. Me contaba mi papá una vez una anécdota, una experiencia que él tuvo. Había un vecino de la iglesia donde ellos estaban, imagínense aquí, una iglesia pequeña, bonita, qué sé yo y todo. Yo conocí esa iglesia allá en El Salvador. Me dice, mira, ahí en ese terreno, esa orilla, un vecino ahí, que la esposa de él decidió venir a la iglesia aquí con nosotros y se convirtió aquí en la iglesia. Pero ellos iban a otra iglesia bastante desordenada. Y ese hombre no le gustó y empezó a pelear con nosotros, y desde allá se ponía a gritarnos groserías, desde allá, desde la orilla, desde su lindero, nos gritaba groserías. Y yo me paraba por ahí donde él no me viera y le decía, Señor, ayúdanos con esta ofensa del enemigo, ayúdanos. Y un día de repente aquel hombre va y se para al lindero, al cerco aquel, y antes de empezar a gritar cayó muerto. Historia real. Cayó muerto y le dijo, Señor, yo te pedí ayuda, pero no así, Señor, yo quería que este hombre viniera para acá. Esa era la oración, yo quería que este hombre viniera. Pero el deseo del Señor, el corazón del Señor, lo que el Señor sabía más adelante en el futuro de este hombre, el Señor ya lo sabía y lo cortó, y mi papá no se sentía a gusto. Él me lo comentó hace ya varios años. Mi papá ya apartó con el Señor, por los que nos están viendo, ya apartó con el Señor, entonces ya eso quedó para la historia.
Él nunca deseó, Señor, mata a este hombre. Mátalo, Señor, ya no lo soportamos. Libra a esta mujer que cuando viene a la iglesia con nosotros y regresa a la casa, este hombre la golpea. Señor, libra a esta mujer. Mira este hombre lo que está haciendo. Mira este hombre, mira esta mujer, mira este hombre. Y les pregunto yo, ¿cuánto tiempo usted tiene luchando contra aquella persona? ¿Cuántos años de endurecer su corazón? ¿Cuántos años de poner y de dar y de contribuir y usted no ve nada, ningún buen resultado que a su punto de vista, que a sus ojos sea agradable, que usted diga, ay Señor, cómo yo quiero ver esto y esto quiero que suceda? Pero la palabra es clara, nos habla ya en Efesios capítulo 6, versículo 12, no lo tengo acá. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, lo hemos dicho un montón de veces. Pero ¿con quién peleamos la mayoría de veces? ¿A quién ofendemos? ¿A quién le gritamos? ¿A quién nos paramos enfrente de él y nos damos el lujo de sacar errores de hace tantísimos años? Porque sabemos que va a lastimar a aquella persona. Lo hacemos. Estamos ofendiendo a quien no deberíamos de estar ofendiendo, porque estamos ofendiendo la creación de Dios. Salmo 36:6. Pero con el que tenemos que tener el pleito, que es contra el enemigo, contra el enemigo de nuestras almas, contra las huestes celestiales, contra aquellos no peleamos, hasta les servimos, porque le estamos sirviendo de embudo para recibir todo y canalizarlo, atacando a la persona aquella que de alguna manera es la persona que tenemos cerca. Y la palabra es clara cuando nos pregunta, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a quien vemos? Ahora, Salmo 129, ¿por qué este viaje que los acabo de llevar? Salmo 129, y dice salmo imprecatorio. ¿Qué es una imprecación? Sé que son palabras nuevas, pero este es el grupo de estos salmos, porque hay salmos de peregrinación, salmos reales, salmos de sabiduría, salmos de entronización para el Señor, dándole grandeza, salmos de acción de gracia, de lamentación, son los grupos que hay. Pero el Salmo 129 pertenece al grupo de los salmos imprecatorios, donde son 14 salmos. Voy a darle los números para los que nos están viendo y ustedes también: 5, 10, 17, 35, 58, 59, 69, 70, 79, 83, 109, 129, que es 137 y 140 salmos imprecatorios. Y una imprecación es una maldición que sale desde adentro, desde el corazón. Es una maldición que sale desde adentro del corazón, que invoca, que reclama que caiga maldición o desgracia sobre alguna persona. Eso es una imprecación. ¿Cómo quisiera que se le arruinara el carro a este y llegara tarde al trabajo y lo corrieran del trabajo para que se quede sin comer, los hijos, la mujer pierda la casa, no pueda pagar la renta, y nos vamos a una gran listota de cosas? Porque es una persona que me cae mal, no soporto ver las bendiciones del Señor que el Señor le ha dado, y a mí, ¿por qué no? Una imprecación va por ahí. Pregunto yo a ustedes, ¿alguna vez usted ha orado de manera imprecatoria, deseándole el mal a algún hermano, deseando que al hermano se le quiebre un pie, que se le saque un ojo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no lo hacemos de manera, Señor, bendice a esta persona, ayuda a esta persona. Pero pregunto, ¿por qué a la persona con la que compartimos almohada muchas veces sí lo atacamos? Si estoy hablando del hombre o la mujer, también con los hijos que hemos parido. Y digo hemos, agregándome, incluyéndome yo allí. Porque a los hijos sí les damos maldiciones. Ay, este muchacho, ya no lo soporto. Y
a nuestros hijos, no lo sé. No lo sé, de alguna manera, o a veces hemos sentido ganas de agarrarlos a golpes con la mano cerrada, de manera imprecatoria, queriendo causarles daño a nuestra propia sangre, a nuestros propios huesos. Y vuelvo a preguntar, ¿hemos orado alguna vez de esa manera? Señor, este hijo ya no lo soporto, mátalo, Señor, quítame, ya estuvo, ya me tiene harto. No, aquel hijo que de todas maneras, de alguna manera se porta mal. Doy el ejemplo porque nos tocó a nosotros, a mi hermano y a mí. De repente rompimos alguna ventana, historia real. De repente nos fuimos a una orilla de la calle, aquella del pueblito, una calle que subía por ahí, la única bendita calle que subía al pueblo. De repente nosotros mirábamos desde una montañita, desde allá arriba veíamos cuando venía algún carro, un carrito por ahí, que era raro que subiera algún carro a ese pueblito, muy raro. Y lo veíamos al carrito aquel y nos escondíamos entre el monte, y desde el monte los agarrábamos a pedradas. Pero un día agarramos, y así vimos el carrito por allá y lo agarramos a pedradas y le rompimos una ventana, y donde le rompimos la ventana nos echamos a correr y el hombre nos alcanzó cuando íbamos corriendo hasta la casa, y en la casa nos encerramos en la casa de papá. Llegamos, papá, protégeme, este hombre quiere hacernos daño. Mamá, ayúdanos, este hombre mira, viene a atacarnos, yo soy tu hijo. Ve y golpéalo, ve y hazle algo de manera imprecatoria. Estoy deseando que le hagas mal a la persona que yo le he hecho mal. Eso es actuar de manera imprecatoria. Entonces ya en ese caso estaba mi mamá y dice, a ver, Señor, ¿qué pasó? Sus hijos apedrearon mi carro y me le rompieron la ventana. Ay, Señor, ¿y cómo pagar un bendito vidrio en aquellos tiempos, en aquel rancho allá? ¿O dónde conseguir un bendito vidrio? ¿Dónde? Ay, el Señor le dice, no se preocupe, Señor, ténganles cuidado. Castíguelos. Y claro, en aquel tiempo se fue el Señor, nos voltean y venga el castigo. Empezaron a zumbar los garrotazos. Y así nos tocaba. Pero nosotros fuimos deseándole mal a aquella persona que buscaba justicia. ¿Cuántas veces nosotros le hemos deseado mal a una persona que nos predica justicia, que nos dice, ya no, esto ya no, ayúdame por favor, algo? No, que el Señor, y ojalá mira el Señor, y ocupamos al Señor como que dice, Padre mío, ataca a esta persona, atácalo y hazle daño porque tú prometiste y dijiste, mía es la venganza, como acabamos de leer, y mía es la venganza, lo encontramos escrito también allá en Deuteronomio. Y lo encontramos también en el libro de Hebreos. Ahí está, mía es la venganza, dice el Señor. Pero nosotros queremos ocupar al Señor como arma de venganza para desquitarnos de personas sencillamente nomás porque nos caen mal en algún momento, porque nos pararon una carota, porque nos hicieron unos ojos acá y que no nos gustó o algo, o no nos saludaron, lo que sea. Y ya le pusimos odio a aquella persona. Ahora oigamos esto, yo se lo leo para ustedes. Salmo 5:10, yo lo leo. Castígalos, oh Dios, dice, castígalos. Que caigan por sus mismos consejos, que se equivoquen de las cosas, Señor, que se equivoquen, que tomen decisiones erradas y ojalá les vaya mal. Por la multitud de sus transgresiones, por la multitud de sus pecados, échalos fuera. Apártalos de mí porque se rebelaron contra ti, Señor. Salmo 17:13, levántate, y acabamos de cantar y conocemos el canto, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Deseamos el mal para nuestros enemigos. Pero en el momento que se escribieron estos salmos, como el que estoy leyendo ahorita, que es el 7:13, dice, derríbalo, Señor, con tu espada, libra mi alma del impío. Ahora el Salmo 137:9 dice, bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños, o sea, tus bebés contra la piedra. Había una costumbre de guerra en aquellos entonces que no se dejaba vivo a nadie, y este era el ejército babilónico, que Israel estaba diciendo, Señor, estos vinieron y nos hicieron daño a tu pueblo hermoso, nos hicieron daño. Y dijeron acá, bendito aquel que se levante contra Babilonia, óigame bien, y dice, y agarre tus niños de sus dos piececitos y los estrelle y los destripe contra la piedra. Eso significa esto. Yo sé, acabo de ver reacciones. ¿Cómo? En serio, búsquenlo por favor en su momento. Era la costumbre de guerra de
agarrar incluso a los bebés de brazos de sus piececitos y reventarle la cabeza contra las piedras. Entonces el pueblo de Israel está diciendo esto: bienaventurado será, o sea, 2 veces dichoso, 2 veces bendito será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. ¿Cómo puede el pueblo de Dios orar de esa manera al Señor? Y eso se terminó. Se terminó en el momento que viene nuestro Señor y nos dice claro: habéis oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, dice el Señor, amen a sus enemigos, oren por sus enemigos. Cuando nosotros oramos por una persona, no precisamente que nos vamos a desbordar en amor por aquella persona, sino que vamos a pedir misericordia, así como otras personas oraron por nosotros, se hincaron, se arrodillaron y pidieron al Señor misericordia para nosotros, aunque nosotros fuimos perversos con ellos. Especialmente nuestra madre, la van a conocer ya en un par de fines de semana. Y pueden hacerle las preguntas de que ustedes me han visto aquí predicar. Hermana Rosita, es cierto, mire, su hijo nos dijo esto, ¿será? Y ella les va a decir la verdad. Tantos años yo de predicar esto, como que mi mamá viniera y le dijera: no, hermano, no, está mintiendo, no le crean. Se van a dar cuenta que todo lo que les he dicho es verdad. Entonces, aquí el pueblo de Israel estaba viviendo una tristeza, pero contra el enemigo físico, contra el ejército físico, contra los soldados que ellos veían, contra el enemigo en carne y hueso. A nosotros, a pesar de que tenemos enemigos en carne y hueso, pero son personas que están siendo dominadas por espíritus, como nos dice ahí en Efesios 6:12. Dice: entidades de las tinieblas, demonios de las tinieblas, principados, potestades, todos ellos, tratando de ocupar a estas personas para hacernos daños. No estoy diciendo tampoco que usted va a permanecer ahí agachada la oreja y las orejas y aguantando de todo, que lo estén abusando. No, tampoco. Porque también ahí Pablo nos dice, aquí en Romanos 12, en el 14, en el versículo, Romanos 12, en el versículo 18, si es posible. O sea que no siempre va a ser posible para nosotros. Van a haber momentos en que tenemos que retirarnos y dejarnos que el Señor actúe. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pablo está reconociendo que no con todos vamos a estar en paz todo el tiempo. Pablo tenía sus enemigos. Es más, Pablo terminó decapitado y en Roma lo descabezaron porque tenía enemigos. Pero aún así, por ellos Pablo pedía y buscaba la misericordia de Dios, así como nosotros le hemos hecho daño a algunas personas en el transcurso de nuestra vida. Hemos hecho daño, nos han hecho daño, y de repente nos quedamos tranquilitos ahí como si nada, y se nos olvida que delante del Señor, si no hemos perdonado o si no hemos dado perdón, si no hemos buscado el perdón, seguimos siendo tan culpables como en el momento cuando pensamos. O sea, la concupiscencia todavía no era pecado. Desde el momento que pensamos y se nos antojó hacer una maldad, luego la hicimos daño, pero no hemos pedido perdón y no hemos buscado dar perdón, seguimos siendo tan culpables todavía porque no lo hemos hecho. El paso eso del perdón, no lo hemos hecho. Podemos decir toda una vida: yo ya perdoné. No es cierto, porque seguimos atacando a la persona que nos debe según nosotros. Llegará el día que nos vamos a parar delante del Señor y el Señor delante de sus ángeles no nos va a perdonar porque no hemos perdonado. Y de la manera que no hemos perdonado, le digo, es porque seguimos sacando el pasado, dañando a aquellas personas. En vez de atacar al enemigo que nos está utilizando a nosotros como embudos para atacar a aquella persona, o perdonar a aquella persona que nos está atacando y decirle: ¿sabes qué? Tengo que alejarme un tiempecito. Respira, que el Señor te guíe, y yo voy a orar por ti. No, por mí no ores nada, no quiero nada con el Señor, no quiero. Voy a orar por ti. Que el Señor te tenga misericordia, así como Él me tuvo misericordia. Y que aleje lo que te está haciendo daño. Porque sí me estás haciendo daño.
que ya no te domine el enemigo de la manera que lo está haciendo. Oiga, pero Jesús nunca fue malo. Que claro que no había maldad en él, no cometió pecado, pero sí fue duro y azotó a los enemigos cuando fue necesidad, las 2 veces que limpió el templo, las veces que peleó contra los fariseos. Mateo 19, lo estábamos viendo ayer. Vean, vayan conmigo por favor allá, Juan capítulo 2, versículo 17. Juan capítulo 2, versículo 17, y está aquí. En el momento que nuestro Señor estaba haciendo una de las limpiezas del templo, Juan 2:17, dice, entonces se acordaron sus discípulos cuando lo vieron a él enojado, pero enojado con coraje, con ira, con mucha ira, rompiendo las mesas de los que vendían dentro del templo. Los que vendían, cambiaban y hacían tanta cosa que habían convertido la casa del Señor en un mercado, como en muchos lugares lo hemos visto. Si a usted le llega a doler su corazón viendo que muchas iglesias se han convertido en restaurantes, en mercados, en tianguis, en lugar de trueques y de tanta cosa, y a usted le duele ese dolor, esa ira es justificada, dice. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ver cómo están ocupando tu casa, Señor, para ocuparlo de tragadero, de restaurante. Señor, me duele ver eso. Me duele como el púlpito tuyo, Señor, está siendo ocupado para solapar un montón de mentiras humanas. Y los que tengan oportunidad, por favor, vean la enseñanza del día sábado. Ahí estamos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 2, y estoy exactamente en aquella parte donde dice que el obispo, pastor, presbítero, diácono, líder, anciano, lo que sea, de ellos, dice, marido de una sola mujer. Y muchos no predican eso porque asolapan el pecado en el que están viviendo y aún subidos en el púlpito. Muchos no lo hacen, no tienen valor porque no tienen la autoridad ni bíblica ni testimonial y prefieren no hablar de eso, dejarlo por la paz. Juan 15:15 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Dice, sin causa me aborrecieron, dice el Señor, me aborrecieron y yo ¿qué les hice? O sea, ¿qué mal vine a hacerlo? Dice nuestro Señor. ¿Qué mal vine a hacerlo? Ninguno. Yo no vine a hacerlo ningún mal. ¿Cuántas veces a usted le ha tocado acercarse de alguna manera, volteando su corazón, entregando todo lo que está en su corazón, para con aquellas personas, y aquellas personas aprovechan, agarran su corazón, lo estrujan, lo tienen al suelo, lo patean, se lo regresan a usted de una patada y por último se ríen, pero aprovechan el trabajo que usted está haciendo. ¿Y cómo hace uno? Recoger su corazoncito aplastado, pateado, escupido, y todo se lo vuelve, se lleva su corazoncito, y aquellas personas se quedan riendo y todavía tienen el descaro de decir, oiga, ¿sí me puede venir a ayudar otra vez, por favor? ¿Y qué es lo que hace uno? Ahí va, otra vez. Hasta que llegue el momento en que uno tiene que detenerse. Nuestro Señor se detuvo, tuvo que hacerlo también en sus momentos y dijo, ya no más. Y como dije al principio, Efesios 6:2, la armadura de Dios, pero nuestra lucha no sigue siendo en contra de ellos, no es en contra de ellos. No lo es. No actuemos de manera imprecatoria. Sí necesitamos a veces poner cierta distancia entre unos y otros, por supuesto. Porque una de las condiciones que vimos hace unos días también, allá en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, instrucciones sobre la oración. ¿De qué manera orar? Esto lo podemos agregar, dice, exhorto. O sea, les mando, doy orden, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Señor, te ruego por esta persona, Señor. Te ruego, por favor, y así como me ha lastimado, me ha pateado, me ha hecho todo lo que ha querido, Señor, lo ha hecho contigo también. Se ha burlado, Señor. Se han burlado, Señor, en tu cara, Dios mío, en tu peniel. Pero yo también, Dios mío, fui tu enemigo en algún momento.
y alguien hizo oraciones, alguien me puso en sus peticiones, y ahora te damos gracias, Señor, por lo que hiciste, sacándonos de donde nosotros mismos nos habíamos metido, alejándonos, Señor, de tus manos. Porque esta es la intención del Señor. Esta es segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esta es la intención, este es el deseo de nuestro Señor. Y para eso nos ha puesto sobre esta tierra. No vamos a poder salvarlos a todos, no podemos. El Señor tampoco va a poder salvarlos a todos, no puede. No puede en el sentido de que nos dio el libre albedrío, que cada quien escoge lo que quiera. La salvación, hemos dicho muchas veces, es individual. Yo me reviento aquí predicando cada fin de semana. Y mi deseo es verlos a ustedes conmigo compartiendo cada fin de semana, porque es un esfuerzo grande que hago, en serio, sí es esfuerzo. Y trato de llevar una continuidad para que vayan aprendiendo, para que se vayan impregnando sus corazones. Mi deseo es que ustedes lleguen a amar la palabra del Señor de la manera como yo la amo. Y me refiero a todo el mundo donde nos estén viendo. Amarla de esta manera, de no quedarnos nada más así y averiguar, y no averiguar, sino que, hermano, la palabra dice tal y tal cosa, me suena conveniente, me suena bonito, me gusta eso sí lo tomo. Hermano, dice, no, eso es para otro, es para otra persona. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es parte del ministerio en el que nosotros hemos sido puestos, el ministerio de la reconciliación, para que nosotros traigamos, ese es el trabajo nuestro, nos lo dejó a nosotros el Señor, para que nosotros traigamos más gente a los pies del Señor. Y pregunto, cuando empezó el año, yo les pedí, les digo, cada 3 meses, si pueden, por favor, trabajen durante 3 meses con una sola familia. No agarren 20, 30 gentes, una sola familia durante 3 meses. También se los puse a los hermanos que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Tuvimos 90 días. Yo esperaba que viniera alguien hoy. No, pues nos avisaron si llegamos. Varias gente muchas veces me han dicho si llegamos, y bueno, ya será el Señor. Y algunos han venido, no se quedan, porque la palabra tal vez es directa de esta manera. Y no tenemos los relajos que normalmente la gente quiere ver en algunos lugares. No tenemos el gran ministerio musical que mucha gente piensa que ir a la iglesia es donde se mire la música más bonita, donde haya mucho entretenimiento, mucho teatro. Pero cuando empieza la palabra de verdad no agrada. Y eso es lo que van a ver aquí conmigo, eso es lo que van a ver. Va a llegar el día. Yo no quiero que de repente alguno de ustedes vaya a caer en el lado contrario y desde allá me esté echando maldiciones a mí por no haber dicho la verdad. Porque no quiero, dice el Señor, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Salmo 129, salmo imprecatorio. Dice, vaya conmigo. Fíjense de qué manera canta o de qué manera se expresa este salmista. No es David, no sabemos quién fue. Muchos lo atribuyen, como dije, los salmos estos, los atribuyen ya sea a Nehemías, a Esdras y a varios escritores diferentes. No hay un consenso a quién podría ser. No nos matemos buscando un autor de este salmo. El del Señor y punto. Lo inspiró a alguien y esta persona estaba con dolor en su alma. Un dolor terrible donde dice, mucho, oiga bien, mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, Salmo 137, versículo 9, bienaventurado, bien bendecido sea aquel que estrelle a tus hijos contra las peñas. Israel ha sido atacado desde siempre. Ahora Israel pide venganza. Pregunto una cosa. ¿Es pecado buscar venganza? Por supuesto que sí. Pero ¿es
es pecado buscar justicia, aunque le vaya mal a la persona que cometió agravio contra nosotros. Es pecado buscar justicia, aunque le vaya mal a la otra persona. De acuerdo a lo que vamos a leer, no es pecado. No lo es. No lo es si lo hacemos de acuerdo a lo que dice el Señor. Allá en Romanos capítulo 12, donde de Deuteronomio, también lo menciona Hebreos, dice el Señor: no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo me encargo. Ustedes pueden orar, pidan de esta manera: Señor, ayúdame, ya no puedo. Ya no puedo de esta manera, Señor, ya no aguanto, mucho daño me han hecho. Ya no puedo. Y quiero estar en orden contigo, Señor. Dice: mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: oiga, ¿de qué manera imprecatoria? Pero buscando la justicia de Dios, no diciendo: Señor, ve y destrípame a esta gente. Bueno, ¿y por qué? Recordemos la historia que yo les acabo de contar. Bueno, ¿y por qué les voy a hacer daño? Es que yo les rompí una ventana y ahora vengo para que me defiendas, papá. Mira qué fácil. No, voy a pagar el daño que hiciste, pero luego te voy a pasar justicia si por el pecado que hiciste. De esa manera actúa un padre. Está bien, voy a pagar el error que hiciste. Pero también, si no te arrepientes y sigues en la misma maldad, también te cae justicia de mi parte. Versículo 2. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí, no pudieron. Me han atacado y siguen atacándome porque me quieren ver destruido. Quieren verme acabado, Señor. Y estas personas que declaran maldición en contra mía, especialmente en contra del ministerio, en contra del testimonio, Señor, que de tu parte has puesto sobre mis lomos, Señor, ya no quiero ver eso. Entonces te pido, por favor, que cambies el corazoncito de aquellas personas, que ya no me traigan la canasta llena de basura y me la pongan en mi puerta. Ya no quiero, ya no puedo. Estoy a punto de abandonar todo lo que me has dado, Señor, porque ya no puedo más. Entonces cámbiales el corazoncito, Señor, a estas personas, para que el mismo enemigo que me había hecho tu enemigo, Señor, salga de ellos. Así como poco a poco ha ido saliendo de mí, porque dice, oiga bien, versículo 3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Algunos de ustedes, yo nunca lo hice, nunca me tocó, pero a algunos de ustedes le tocó arar la tierra, hacer surcos en la tierra, o sea, romper la tierra con un par de bueyes tal vez y jalando el arado. ¿Cómo va el arado? ¿Cómo va aquello? Rompiendo la tierra. Ahora imagínense la expresión que está diciendo el salmista: aquí en mi lomo, aquí, Señor, ya no aguanto, donde tú me has puesto tu carga, el trabajo que me has puesto, el trabajo del ministerio, Señor. Hay gente montada en mi lomo y están rompiendo surcos en mi espalda. Y para ya no sufrir esos surcos en mi espalda, Señor, aquí está. Yo me retiro y me voy a una esquinita donde ya no tenga que pelear con nadie. Ya no puedo. Ya no aguanto. Ya no quiero más. Ya no, Señor. Ya me rompieron el lomo demasiado y tú me sigues poniendo carga encima. Pero el versículo 4 dice: Jehová es justo. Jehová es justo, dice. Cortó las coyundas de los impíos. ¿Saben ustedes cuáles son las coyundas? Esa es una coyunda. La coyunda es el amarre que se le pone a los bueyes cuando se les pone el yugo. Un buey acá, el otro buey acá, y empiezan a amarrarle los cuernos y vuelta y vuelta y vuelta, y el montón de vueltas alcanza para un montón de vueltas, para que el buey no se despegue del surco, pero de la carga que se va jalando, porque eso nos ha puesto el Señor, a que llevemos el yugo del Señor, donde dice: yo sé, dice el Señor, el yugo que les he puesto, pero ligera es mi carga. Entonces ahora de esa manera viene y cargamos con esto. Y aquí están las partes del yugo. Aquí están. El yugo, aquí se pone el cuello de un buey, aquí se pone el otro, y aquí están las coyundas para amarrar cada uno de los bueyes.
dos bueyes, uno a la par del otro, y dándole vueltas a esto me pongo yo a pensar, si queremos, póngalo, no sé, padre e hijo, madre e hija, pero también esposo y esposa. A los dos nos ha amarrado con el mismo yugo el Señor. Pero dice el Señor que Él, dice aquí en el versículo 4, dice, cortó las coyundas de los impíos. Y muchas veces se ha aclarado la diferencia entre pecador e impío. Un pecador es alguien que nunca ha conocido del Señor, aunque diga, yo sé del Señor, el Señor me da, me bendice, como y todo, y a mí me va mejor que cualquier cristiano, o sea que el Señor me está dando a mí más que a los demás. Ese es un pecador. Pero un impío es aquel que conoció la piedad del Señor, y ahí va la palabra, conoció la piedad del Señor, se alejó del Señor y ahora es un impío. Entonces dice, el Señor cortó las coyundas de los impíos, de aquellas personas que estuvieron en las manos del Señor. No quieres y me está dañando al otro que está caminando junto a ti, amarrado con las coyundas. Los tengo a los dos jalando el mismo yugo. No quieres, pues te voy a cortar la coyunda y ve qué haces. Pongo a otro que jale parejo junto con este. Eso será del Señor, que es lo que quiere hacer. No me voy a meter a ese tema. Pero dice, yo lo corto, yo lo aparto, yo lo separo, no te preocupes. Yo lo voy a cortar, tú no lo desamarras. Tú no le cortas las coyundas, lo voy a hacer yo. Pero si es necesario, podemos caminar los dos en silencio, uno a la par del otro. Sí se puede, con mucho cuidado, sí se puede. Y el Señor es el que va a poner a otro o a otra. Y no estoy hablando de divorcio para nada, de eso estoy hablando en los días sábados. La mentira del divorcio por adulterio, de eso estoy hablando. Métanse por ahí, por favor. La mentira que se ha propagado durante casi 3.500 años. La iglesia está llena de esa mentira y todo el mundo feliz, divorciándose y volviéndose a casar como si no pasara nada. Cortando ellos mismos las coyundas, que el Señor es el que se encarga de cortarlos. Pero dice, fíjense el versículo 5, lo que pide el salmista, el que escribió 129, dice, serán avergonzados, vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión, los que le hacen mal a tu pueblo, los que le hacen mal a tus hijos, Señor, que sean avergonzados. Los que nos atacan, los ejércitos, los enemigos, los que vienen con lanza, con espadas, con metales. Estoy hablando en aquella época porque de esa manera venían los enemigos en contra del pueblo de Israel. Serán como la hierba. Imagínense esto, el otro día allá en la casa, los que conocen la casa con nosotros, está una chimenea allí y está aquí de muro para arriba, y estaba una plantita de hierba mora. Allá en mi país sencillamente le decimos planta, una matita de mora, nada más. Sé que aquí hierba mora. Y ahí estaba pegada en el ladrillo hasta allá arriba. No la podía alcanzar, pero dije, bueno, no la puedo alcanzar para mi caldo, mi sopa de mora. Pero se hace bastante ahí en la llave, y ya se hace un manojito y se hace un buen caldillo. Pero viéndola aquella me le quedé viendo y dije, no la logro alcanzar. Lástima que se va a secar solita, porque no tiene profundidad, no hay raíz. Bueno, la raíz no tiene dónde profundizarse. Y sí, se secó. En su momento se secó. Pero dice, serán como la hierba en los tejados, que se seca antes que crezca. Y esto, cuando estaba leyendo esto durante la semana, me acordé yo de esa plantita de mora. De repente llego y ya estaba seca y termina cayéndose solita. ¿Dónde fue a nacer? No sirvió absolutamente de nada. Ya nací, qué bonito, y ahora voy a hacer no, murió la plantita aquella sin ser útil para nada. Dice, de la cual, versículo 7, de la cual no llenó el segador su mano. O sea, de la persona que andaba recogiendo aquel fruto, no alcanzó a llegar a aquel, como dice, allá en el tejado, en el techo. Imagínense una plantita naciendo en la lámina o en el tejado de su casa. Viene el sol, se seca, se acabó. Y aquel que anda recogiendo plantitas de aquella que esté lejos, dice, no, pues no la puedo alcanzar, hay que se quede, total va a morir. Dice, ni sus brazos al que hace gavillas o al que hace manojos. Una gavilla es un manojo de trigo.
aquellos que andan recogiendo y recogen aquellos manojos y se los llevan cargando. Entonces de eso se está hablando. Dice aquel recogedor. No quiero dejarlo con esto así. Jeremías incluso. Ya vimos que nuestro Señor Jesús también utilizó salmos imprecatorios. Pero también Jeremías, ahí en el 2:2, dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén. Pero este es el Señor reclamando, el Señor creador, Jehová Dios reclamando, dice. Ahora anda, a Jeremías 2:2, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti. No me he olvidado, mi Israel. No me he olvidado de las promesas que te he hecho, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando yo como esposo, está diciendo, te traje por el desierto. El tiempo que pasaron en el desierto, ahora pongámoslo de manera espiritual para nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha arrastrado a usted, a mí, por desiertos, por sequedades, por donde lo único que encontramos son enemigos que nos rompen el lomo, que nos critican lo bueno que podamos, lo poquito bueno que podamos hacer? Y en nuestro corazón duele porque lo hacemos todo para el Señor. Me refiero a todo lo que valga la pena para el Señor. No podemos atosigar al Señor y decir: todo esto es para el Señor, está bien, no hay ningún problema. Dice, como dice en Romanos, lo que estábamos leyendo ahí en el 12, dice: alegraos con los que se alegran, llorad con los que se lloran. Y hace algunos años, alguna persona, si me está viendo, bueno, pero hace algunos años le dije: hermano, eso no se celebra en la casa del Señor. ¿Cómo no, hermano? En la casa del Señor podemos celebrar todo, de todo. Y le digo: ¿cómo va a ser eso? Sí, la palabra dice: alegraos con los que se gozan, gozaos con los que se gozan. Entonces podemos venir y alegrarnos con todos, hermano. Cualquier celebración se puede. Ahí está el permiso, en esas 4 palabritas. Entonces le digo, cuando dice que llorar con los que lloran, ¿qué? Y ahí se terminó la conversación, esa no recuerdo más. Pero me trataron de usar eso para excusar el daño que le estaban haciendo al Señor, trayendo cochinadas, porquerías, revueltas y todo a la casa del Señor con tal de entretenerse ellos mismos. Y dice Ezequiel ahí en el 23:3, lo leo yo para ustedes. Fíjense el Señor, la esposa que él había traído ahí en el desierto. Y la esposa fue y siguió al Señor cuando la trajo en sequedades. Lo hemos hecho. Pero ¿de dónde nos trae el Señor? Lo dice Ezequiel. Como cantábamos hace un ratito, vasijas rotas. Dice, las cuales, dice, fornicaron en Egipto. Venimos de un tiempo de fornicación. Fornicación cuando no pertenecíamos al Señor y andábamos haciendo cualquier cosa. Estoy hablando en sentido espiritual, si quieren. Haciendo cualquier cosa, metidos en pecado terrible. Por eso la palabra nos habla también de la fornicación y del adulterio espiritual. Pero ahora, cuando llegamos a los brazos del Señor y decimos: sí, acepto que el Señor me ponga sus coyundas, me amarre a Él, y aún así después lo abandonamos al esposo que nos amarró a Él, y nos vamos siguiendo aquel mismo que nos tenía en fornicación, nos regresamos allá al camino. Entonces nos convertimos en adúlteros por haber dejado al esposo al que le hemos prometido fidelidad eterna hasta que la muerte nos una con Él. Y no dije que nos separe, nos una con Él, porque sí van a haber algunos que la muerte los va a separar del esposo. Ya sabemos, cuando vaya a la condenación eterna, ahí está, hasta que la muerte los separe. Pero entonces a nosotros la vida nos va a unir más con el Señor. Y dice: los cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Y pueden leer de repente todo Ezequiel 23 y vea cómo era el pueblo del Señor cuando cometían fornicación en contra de él. Ezequiel 23. Todo Ezequiel 23. Y estoy terminando con esto. Versículo 8, bien importante. Lo traje en diferentes versiones, para que entendamos esto.
Y tengo que adelantarme porque no quiero que nos quedemos en esto. Como siempre he dicho, yo como maestro no quiero dejarlos en dudas a ustedes. Versículo 8 dice: ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Y una de las cosas que yo he insistido por años es el Dios le bendiga. Cuando me digan Dios le bendiga, Dios te bendiga, hermano, no tienen que llamarme pastor y todos los títulos que quieren. No, hermano César, suficiente, está bien. Y que ustedes me den la mano y me digan: hermano César, mírenme a los ojos, denme una mano firme. Sé que hay personas un poco tímidas, está bien, para dar la mano está bien, es su personalidad así. Mi personalidad es dar la mano fuerte, firme, yo siento bien así. Pero si usted es tímido de la mano, está bien también. Pero míreme a los ojos y deséeme que la bendición que usted me está dando, la bendición del eterno, del grande, del maravilloso, de aquel incontenible, de aquel que no logramos comprender, de aquel perfecto, omnipresente, omnisciente, omnitodo, aquel que no alcanzamos a entender nosotros, pero que vive en nuestro corazón. La bendición de Él me está rogando. Ahora le voy a leer el 6, 7 y 8. Si ustedes quieren, por favor, váyanme siguiendo. Ahí en el 6, 7 y 8 de la Reina Valera que usted tiene en 1960, yo voy a ocupar esta versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Me gusta de la manera como está escrito. Entonces, para que entendamos esta parte, yo leo, como le dije, 6, 7 y 8. Síganme, por favor. Y aquí está hablando de los impíos, pero ahora está hablando en nuestro tiempo, ya no contra el hermano, ya no contra la hermana, no contra el esposo, la esposa, el hijo, la hija. Pero dice: que sean como la hierba en el tejado, que antes de crecer ya se ha secado. Hierba que el segador no recoge ni un manojo, ni mucho menos le alcanza para llenar su regazo. Versículo 8: nadie que pase le dirá a esa hierba. Ahí me gusta la aclaración esa. Nadie que pase le dirá a esa hierba: el Señor te bendiga. Los bendecimos en el nombre del Señor, porque de nada va a servir. Estoy agregando esa parte. De nada va a servir. De nada, lo dice el salmista, de nada va a servir que yo le pida al Señor por este pueblo, porque no va a suceder en aquel tiempo, por supuesto. Hoy sí. La primera carta de Juan, creo en el capítulo 5, si no me equivoco, nos habla de que dice de que sí, oremos por misericordia para nuestros hermanos. Pero por aquellos que cometieron pecado de muerte, dice Juan, yo les digo que no oren por eso se encarga el Señor. Pidan por misericordia por ellos, sí, pero el Señor se encargará de lo que Él tenga que hacer. Porque aquel que ya no quiere y decidió alejarse de nosotros y ponerse en un lugar allá lejos donde el sol lo va a quemar, que el Señor se encargue. Que la hierba, aquella que nosotros ya no alcanzamos, le toca al Señor. Que la hierba, aquella que no pudimos ya juntar en nuestro manojo, en el montón de aquellos de Señor, gracias por este logro, Señor, gracias por esta victoria, Señor, gracias porque se pudo eso, Señor. Pero está aquella plantita alejada ya en el techo, aquella lámina sobre aquellas piedras, Señor, que se va a secar. Tú te encargas, es tuyo. Porque dice el versículo 8, nadie que pase le dirá a esa hierba, a esa plantita, el Señor los bendiga. Los bendecimos en el nombre del Señor. Cuánto yo por años he insistido en ese Dios le bendiga. Lo he hecho por años. Pero también a veces me llega un montón de mensajes y mensaje tras mensajes. 1.000.000 de bendiciones, lluvia de bendiciones. Que el Señor derrame bendiciones sobre usted, incontables bendiciones, que todo lo que su corazón desee se le cumpla, hermano. Pero ¿y si yo soy la plantita que decidió nacer allá lejos de todo, pues donde me voy a secar? ¿De qué sirve eso? Primero, misericordia. Señor, tráelo, ponlo en buena tierra, Señor. Necesitamos de esa persona. No permitas que yo ataque a la persona. Ayúdame, Señor, a atacar al que está atacando a aquella persona. En eso sí, por favor, ayúdame, Señor. Y estoy terminando con esto.
Ya con esto termino. Ayúdeme por favor acá. Entonces, nuestro trabajo es ese. En su momento tal vez dejar a aquella persona ya. Señor, tú te encargas con todo el dolor de mi alma, pero ya te toca a ti, yo ya no pude. Pero en el momento que tú lo traigas y lo pongas en la buena tierra, Mateo capítulo 13, versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Gracias al Señor, gracias. Nos ponemos de pie para el Señor.